Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tengo muchas ganas del podcast de hoy, porque vamos a hablar de la historia, el origen del barrio de Ciudad Jardín, y mi familia viene de allí. Entonces tengo ganas de saber... A pasear por tus orígenes, ¿no? Claro. ¿De dónde vengo yo? Exactamente. Y para eso hemos traído a Víctor Heredia, que es quien nos dio la pista de que se cumple el centenario del inicio de las construcciones de esas casas del barrio de Ciudad Jardín. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, buenos días. Siempre un placer estar con vosotros. Muchas gracias, como siempre digo, por dejarte secuestrar. Totalmente, sí. Una vez más, ya. ¿Qué más da? ¿Qué más da? El barrio de Jardín, yo creo que cuando pensamos en él nos viene sobre todo esas casas pareadas, ¿no? Que tiene como una silueta ya hecha, por decirlo así, el propio barrio, que es muy reconocible y que yo creo que es el que le da la esencia. Sí, idiosincrasia. De hecho, el nombre viene precisamente de ahí, ¿verdad, Víctor? Sí, viene. Es un modelo de urbanismo que se desarrolla sobre todo en los años 20, a partir de la legislación de casas baratas, ¿no? Que bueno, es una cosa que suena un poco como pobre, ¿no? Pero realmente no era así. Era una... Bueno, ahora muchos matarían por una legislación de casas baratas, Víctor. Era, viendo cómo está el problema de la vivienda en nuestros días, pues era una legislación que lo que buscaba era facilitar pues la construcción por iniciativa privada, o también por ayuntamientos, de viviendas accesibles, donde además ya se contemplaba algo que era relativamente novedoso, que era la propiedad. Entonces, claro que históricamente la gente ha vivido de alquiler. Independientemente incluso diría de la clase social, ¿no? Porque vemos en el caso de Málaga que era común que muchas familias adineradas que tenían muchas propiedades, pero en el centro de Málaga vivían de alquiler, ¿no? Y un propietario era el dueño de todo un edificio, ¿no? Eso de la propiedad ahora que cada uno sea dueño de un piso, pues una cosa relativamente reciente, ¿no? Con lo cual el acceso a la propiedad, además de unas viviendas de calidad ambiental, unas viviendas dignas, higiénicas, con una superficie bastante decente para la amplias. época, además dotadas de patios o de espacios, pequeños jardines propios, y luego, por supuesto, con un entorno también con un amplio espacio abierto, espacio jardinado. Todo aquello suponía un salto de calidad a la hora de concebir, ¿no? Pues la vivienda. Y también estamos en un momento histórico que lo hemos referido en varias ocasiones, ¿no? Que los años 20. Los años 20 son una época fascinante de cambio. Bueno, por supuesto, no todo es positivo, pero es una época donde se producen cambios sociales muy profundos, y uno de ellos es pues, que parece que se va a estar consolidando en España una clase media, ¿no? Efectivamente. Y esa clase media, claro, ya demanda pues un tipo de vivienda, por supuesto, pues, que acorde, ¿no? Con su estatus social, y Ciudad Jardín encaja muy bien en ese modelo, ¿no? De ganas de progresar y de tener una casa en propiedad. También hemos hablado en alguna ocasión de este podcast de ese origen muchísimo más reciente del barrio de la Victoria, ¿no? Como el gran barrio de la clase media pegado a esa parte de Málaga Este, a la zona de La Caleta, a la zona del Limonar, y en el centro del barrio de la Victoria, con todas esas calles clásicas que se convirtieron en el lugar de residencia de la gran clase media, ¿no? Sí. Funcionarios, comerciantes, bueno, pues todo ese tipo de gente que tuvo opción a adquirir una vivienda en aquella época, ¿no? Es interesante también lo que estaba diciendo Víctor, que cuando hablamos de Ciudad Jardín vamos a encontrar que existen en otras ciudades españolas más barrios que son Ciudad Jardín. Creo que, si no me equivoco, en Córdoba hay un Ciudad Jardín, y en general en España, a ver, porque era como esa propuesta prácticamente estatal de replicar un modelo que fuera, pues eso, económico para esa nueva clase social que hablamos. Sí, también respondía, claro, a unos conceptos de urbanísticos, ¿no? Propios de la época, ¿no? La ciudad lineal, que en el caso de Ciudad Jardín en Málaga tenemos precisamente que aúna el modelo de ciudad lineal, en cuanto que sigue, ¿no? Pues el río, y se desarrolla, creo que son 2 kilómetros. Sí, paralelo al río. Y luego, pues claro, la propiedad de Ciudad Jardín, ¿no? De un espacio de baja densidad, con amplias zonas verdes, ¿no? Con espacios comunes que se traducen en una calidad ambiental para que va más allá de las propias viviendas, sino que también afecta al entorno, ¿no? Yo entiendo además, esto lo digo sin saber completamente, en ese momento imagino que eso serían las afueras, no, las afuerísimas de Málaga, ¿no? Porque estamos hablando casi la comunicación ya con lo que era la entrada a Málaga. Estamos hablando ya de zona norte y de la salida de Málaga, de la salida de la ciudad. Sí. Pero pensemos que todavía
No se había construido la carretera de nuevo acceso, con lo cual, digamos, ahora vemos la autovía Ciudad Jardín que nos da salida. Claro, algo natural, ahora lo vemos todo como algo natural. Pero en aquel momento, claro, estaba el camino de Casa Bermeja, ¿no? Que es el que permanece por la parte, digamos, trasera, ¿no? del barrio, y que, bueno, ese sí, pues acababa llevando a Casa Bermeja, ¿no? Si lo seguíamos, penetraba en los montes. Pero lo que era la avenida principal terminaba pues en la nada, terminaba en el campo casi, no tenía continuidad. Con lo cual, efectivamente, supuso además, era una intervención que no estaba programada. Sí, eso no responde a un proyecto de ensanche antiguo que se desarrolla, sino que surge precisamente a raíz de la riada de 1907. Una de las consecuencias de la riada, ya que cuando se produce pues, este desastre para Málaga, se plantean pues, varias soluciones, ¿no? Entonces, una de ellas es construir un pantano, una presa de retención, que será el agujero en aquel momento, canalizar el río para dotarlo de una capacidad de desagüe acorde con la capacidad que a su vez iba a propiciar esta presa, ¿no? Y luego repoblar forestalmente pues los montes de Málaga. Que hicieran de retenedores, claro, efectivamente. Para que la vegetación retuviera pues el agua, actuara como un colchón para evitar esas riadas, ¿no? tan fuertes. Y de aquellas obras, la primera, la de la canalización, claro, que buscaba estrechar el cauce, porque, claro, si vemos en Ciudad Jardín, en la parte alta, pasado el pabellón deportivo, tenemos una placa que nos recuerda en la altura que alcanzó el agua en aquella zona, en la riada de 1907. Y vemos, claro, que nos llama la atención que está relativamente baja. Porque en aquel espacio, claro, el cauce era muy ancho. Claro. Con lo cual ahí el agua estaba muy abierta, claro, luego se iba estrechando, y que sabemos, al estrecharse va ganando velocidad, ¿no? Va ganando altura y ahí fue el desastre, a la altura más o menos de, efectivamente. La idea era canalizarlo, estrecharlo para que fuera ya el agua más velocidad, por tanto, pero que tuviera menos capacidad de retención y saliera, digamos, de una manera más rápida hacia el mar, intentando reducir al mínimo, ¿no? el efecto de las inundaciones. Claro, ese estrechamiento del cauce genera un espacio, una ganancia. Lo mismo que puedo decir que el parque o toda la zona de Molle de Heredia se ganó al mar o a la Alameda, pues ahí en ese caso se ganó terreno al río. Y eso provoca una franja de terreno en paralelo al río que queda pues disponible para eso. Y en ese momento el ayuntamiento consigue que, creo que era la División Hidráulica del Sur de España, que había hecho la obra, lo ceda al ayuntamiento, y a partir del ayuntamiento ya dispone de ese terreno y proyecta la construcción de un barrio. Un barrio que se dedica a viviendas, con lo cual, de esa manera, digamos, casi inesperada, pues surge la posibilidad de expandir la ciudad hacia el norte. Me llamaba la atención lo que decías, que precisamente quien ejecuta ese barrio, esas primeras casas, es la Sociedad de Casas Baratas de Málaga. Uh-huh. Que entiendo que, como decías, es una sociedad que no sé si era nacional o estatal, para promover esa obra para hacer nueva población, ese nuevo sector de la población. Sí, bueno, el proyecto pasó por varias manos. El ayuntamiento en un principio pues, asumió, pues, esto lo vamos a sacar como un plan municipal. Claro, luego nos encontramos con la realidad de la falta de fondos. Lo de siempre, como siempre. Siempre lo hemos contado en el podcast. Eso da igual el momento en el que lo escuche y da igual de la fecha de la que hablemos. Totalmente. El ayuntamiento no tenía dinero. No había un duro, con lo cual plantearse una iniciativa municipal para construir vivienda pública, vivienda de casas baratas, se ve que no es viable, y el proyecto lo va a retomar inicialmente un arquitecto, Gonzalo Iglesias, que es un arquitecto muy interesante, muy poco conocido, que además fallece joven, al que, bueno, hay otro proyecto que él desarrolla, que puedo vincular a Ciudad Jardín, que es Nervión, en Sevilla, y también lo diseña él, ¿no? También va a diseñar otros barrios en Málaga que no llegarán a construirse en esta misma época, un proyecto urbanístico espectacular en la zona del Bajondillo, un arquitecto muy creativo que desafortunadamente pues, la mayor parte de sus proyectos no llegaron a desarrollarse, pero sí el de Ciudad Jardín. Y ahí se crea la Sociedad de Casas Baratas, que es una sociedad en la que están participando pues una nueva generación, digamos, descendiente de la familia Heredia. Está Jorge Silvela, Rafael Benjumea, el conde de Guadalhorce, ya es conde, ya en ese momento ya se había hecho ya había recibido el título y se había inaugurado pues la presa. O el pantano de allí de Guadalhorce, ¿no? Con lo cual tenemos también a Jiménez Lombardo, a Joaquín Benjumea, que luego fue ministro y bueno, hermano de Rafael Benjumea. Por tanto,
tenemos a varios representantes de la élite económica malagueña, que son los que están en el Consejo de Administración y que dan el impulso de Casas Baratas de Málaga, ¿no? Y que con el proyecto de iglesias por un lado y con el capital y el conocimiento mercantil y de gestión que tienen pues estos ingenieros y estos empresarios, pues cuando va a salir adelante pues ese proyecto, ¿no? De convertir, que bueno, se inicia en torno a 1924, se presenta, se constituye la sociedad y finalmente pues ya inmediatamente comienzan las obras. Yo quiero dejar claro o que subrayemos la idea de que antes de Ciudad Jardín, o corrígeme si me equivoco, estaba el acueducto de San Telmo, que lo hemos comentado alguna vez, que fue un punto clave, sobre todo con el obispo Grinalario, sí, para la llegada de agua a Málaga. Bueno, es que eso fue la obra que permitió la llegada de agua potable a la capital, a la ciudad de Málaga. Y tú dices, bueno, un obispo, sí, pues un obispo fue el encargado de esa gran obra hidráulica que ha quedado afortunadamente ahora recuperada. Pero es curioso ver el acueducto de San Telmo en todos y cada uno de sus tramos. Ahora tenemos en la cabeza, como digo, afortunadamente, ese tramo bonito, ese tramo jardinado que se ha recuperado hace relativamente poco y que merece mucho la pena, pero cuando va en ascenso, como decía Víctor, por ese camino de Casa Bermeja, bueno, pues ver todos los tramos del acueducto de San Telmo es realmente curioso, ¿no? Sí, hay unas rutas muy recomendables que te permiten ir viendo, claro, algunos sobre todo los puentes, ¿no? Las estructuras más espectaculares, está el puente de Quintana bueno, hay otros menores que hay en Ciudad Jardín, ya integrado en el barrio, pero luego tenemos el puente de Arroyo Hondo, el puente de Arroyo Maina, ¿no? Ya que queda justo debajo de la autovía, que son infraestructuras muy desarrolladas, muy llamativas, muy bien integradas con la naturaleza. Exacto, que es una de las virtudes que tiene. Pensamos, claro, que esto es una obra de final del siglo XVIII, de Martín de Aldehuela, que en ese momento el técnico, pues evidentemente, ese concepto de integración medioambiental que tenemos ahora, no creo que lo manejara ni nadie se lo pidiera. Claro. Pero yo creo que no existía, ni siquiera te lo planteamos. Claro, ni yo no se lo planteamos, pero consigue una obra que desafía pues a la naturaleza en cuanto a la dificultad que establecía para poder traer ese agua del río Guadalmedina hasta Málaga, un agua ya pues evidentemente de una cierta calidad, pues con ya pues filtrada, además que incorporaba esa novedad que era que el agua para consumo humano venía entubada, mientras que el agua para riego, para otros usos, pues venía, para los molinos venía en una acequia justo por encima. Hay una, en la calle Meluna de San Telmo, muy cerca del cementerio de San Miguel, hay un trozo del acueducto que es como una especie de corte de salchichón, ¿no? Pues está visible en un patio y es muy didáctico porque se puede ver la estructura. Claro, has cogido como transversalmente. Claro, efectivamente, hay un corte ahí, puedes ver cómo está embutido, no es visible. Claro, es esa conducción circular donde iba el agua para consumo humano y ya en la parte superior la acequia, ¿no? Entonces la obra de Molino Alario pretendía abastecer de agua a la ciudad, pero también mover molinos harineros, porque como antes los molinos de harina estaban todos en Churriano, Torremolinos, cuando había una crecida del río Guadalhorce, nos quedábamos sin pan. Ahí está, nos quedamos sin pan. Sin harina. Entonces, y luego también pues facilitar el regadío de alguna finca del entorno, ¿no? Incluso había un lavadero en Capuchinos, que tristemente no queda ninguna imagen de él, desapareció, pero también estaba alimentado con el agua de San Telmo, una infraestructura... una infraestructura capital y que además ha estado durante muchos años bastante maltratada hasta que afortunadamente se recuperó. Sí, lo digo por eso, para cuando hablemos de Ciudad Jardín no pensemos solamente en esa construcción de hace 100 años solamente, sino que hay historia más, incluso visitable, como decimos, que es súper interesante, que merece la pena visitarla, es curioso verlo en directo. Y además yo creo que la gente no tiene mucho en la cabeza que realmente es un acueducto. Sí, exactamente. Que se utilizó, que se utilizó y que es que lo tenemos en Málaga capital. Mucha gente cuando llega a esa zona urbana del acueducto de San Telmo se queda muy sorprendida y dice, bueno, ¿pero esto qué es? Sí, eso es la calle Jerez Perchet, si no me equivoco, por ahí se accede fácilmente a lo que es el acueducto, en la parte de como digo, que tiene un parque infantil y demás, ¿no? Que es bastante tiene ahora accesible. Zonas de ocio, pues con toboganes, pues el acueducto integrado en la vida de la ciudad. Sí, que es también un monumento, claro, que al tener una longitud tan grande y tantas puentes, alcubillas, pues claro, hace que sea un poco como una especie de Guadiana, ¿no? Que aparece y desaparece. Y que claro, sí, pero si seguimos su pista, pues la tenemos muy presente, sobre todo en esta parte de la ciudad, ¿no? De Capuchino hacia Ciudad Jardín y luego ya pues penetrando en los montes, bueno, incluso... Merece la pena hacer ese seguimiento, es muy curioso. En San José, creo que en Hacienda Nadal,
bueno, Sí. en el Álamo El se Álamo. pueden El Álamo, ver, ¿no? exacto. También fragmentos, y luego ya por supuesto si nos metemos en los montes tenemos los diferentes molinos y puentes que son pues una auténtica maravilla, que bueno, sirven también de excusa para hacer un recorrido por la naturaleza al mismo tiempo disfrutando del patrimonio. Efectivamente. En definitiva, cuando hablamos de, volviendo a esas casas, ¿no? Que son las que dan origen al barrio, ¿quién son ese tipo el perfil de personas que entran a vivir en esas casas? Pues son personas como de clase media, ¿no? Se busca una clase media de la época. Hay que decir que el barrio lo inaugura el rey Alfonso XIII en una de sus visitas a Málaga, inaugura el Miramar, acude al barrio de Ciudad Jardín y entrega las primeras viviendas. O sea, un poco la inauguración entrega las primeras viviendas y de manera simbólica la primera vivienda que se regala al rey, el rey a su vez la cede pues a la viuda de uno de los militares que falleció en Higueribes, ¿no? En el desastre de Anual, donde está el comandante Benítez, ¿no? Sí, fue algo muy simbólico, ¿no? De hecho, pues que militares pues fueron algunos de los ocupantes de estas primeras viviendas y también empleados de sociedades como El Chorro o la Sociedad Malagueña de Tranvías, que claro, en ese momento eran empresas que dependían que formaban los mismos titulares de casas baratas, que eran los dueños de Chorro y de Tranvías. La empresa cuyos trabajadores luego tenían su acceso a ese tipo de casas baratas. Junto a estas viviendas, bueno, que había diferentes categorías con diferentes precios según su tamaño, ¿no? También tenemos las viviendas colectivas, ¿no? Esa especie de edificio de cierta altura, de 3 plantas, si no recuerdo mal, que en los que ya sí había pues vivienda en piso, ¿no? Que bueno, era un poco una excepción dentro del barrio, pero complementaban pues los diferentes tipos de vivienda que se podían encontrar en este barrio, que además fue uno de los primeros de Málaga que tuvo servicio de autobús. Y en 1926, los primeros autobuses urbanos de Málaga, estaban los tranvías, pero claro, el tranvía no llegaba a Ciudad Jardín. Pues entonces estableció una línea de autobús y va a ser el primer autobús urbano, pues va a ser precisamente el que comunique Ciudad Jardín con el centro de la ciudad. Interesante. Qué Yo, bueno. por poner un poco en contexto a la gente, empezamos el podcast hablando de esos años 20, años felices, etcétera. Claro, pensemos que se están haciendo casas de hasta 3 plantas en muchas ocasiones, esos pareados, que tenían sótano, planta media y una primera planta. Solamente 35 años después de la inauguración de Calle Lario, donde era la primera calle con casa con un asalamiento particular, aquello era una para un revolución. perfil muy alto, o sea, en 30 años, digamos que empieza a habilitarse la vivienda digna o una vivienda... Evoluciona mucho además también el concepto de vivienda. Exactamente, ese concepto de vivienda para el malagueño medio, digamos, Sí. el trabajador. Entonces eso en 30 años, pues por supuesto que eran unos años felices y muchísimo Sí, cambio. además que Ciudad Jardín claro, fue el proyecto inicial, eran más de 1000 viviendas, y fue la mayor promoción inmobiliaria que nunca se había hecho en Málaga. Antes había estado Welling como una promoción de vivienda obrera que prendía muchas viviendas, pero una vivienda de esta calidad y con este volumen, pues era, claro, o sea, en su momento fue una operación urbanística e inmobiliaria, pues, digamos, totalmente inédita en Málaga. Pero en esos años 20, al mismo tiempo, se estaban haciendo barrios más pequeños, pero como la Zamaría, la zona del Camino Nuevo, como Presión de la Victoria, que si vemos, era prácticamente el mismo tipo de vivienda, pero tenemos el propio Pedregalejo, el boom, el desarrollo de Pedregalejo con las casitas regionalistas, ¿no? Que es la época del regionalismo, y bueno, en el Jardín tenemos como cada cierto número de manzanas cambia la decoración, ¿no? Y tiene pues un repertorio decorativo pues muy variado. Pero lo mismo podemos encontrar ahí, en el Camino de Suárez, el barrio Victoria Eugenia, pues aquí en la zona del Arroyo de los Ángeles, ¿no? Hay barrios donde que se construyen al mismo tiempo, ninguno tan grande, ninguno evidentemente con esas pretensiones, pero que nos definen el mismo tipo de vivienda unifamiliar, o casamata, o incluso pues chalecito, hotelito. Yo creo que ya, ¿no? Que el cambio cualitativo viene implícito en la vivienda, que es un hogar y que te permite una calidad de vida. Una calidad de vida porque con tu trabajo, bueno, pues puedes es casi permitirte una casa que te habla al final de ocio, en definitiva. Sí. Una casa que te habla del ocio. Un espacio agradable, ¿no? Eso es. Sí, un espacio donde vivir. No es una y donde vivienda disfrutar. sin más. Claro, porque, por ejemplo, a diferencia de barrios como Welling, que eran como más obreros, bueno, por supuesto, no nada del Perchel ni nada con los corralones, la parte de Welling era como más obrera. Eran casas donde los trabajadores se desplazaban con sus familias porque trabajaban en la fábrica de enfrente. Claro. Entonces,
no estaba tan asociado a un lugar muchísimo más amplio, con casas mucho mejor estudiadas que en otras zonas, ¿no? El concepto, como he dicho Ana, de hogar. Sí. Sí, vivienda como hogar. Si antes la vivienda obrera, pues sobre todo estaba vinculada a un espacio donde dormir, donde poder dormir, donde hacinarse casi. Y además, ¿no? los servicios eran comunes, las Totalmente. cocinas eran comunes, patios comunes, por supuesto los baños, que no eran los baños que ahora pensamos, eran comunes. Y en Ciudad Jardín, bueno, pues es la revolución o la evolución del concepto, permítaseme la barbaridad, de Calle Larios, pero en pequeñito. Exacto, y en una clase a escala, y en la sí. inmediatamente anterior, Sí. ¿no? Entonces, bueno, es decir, vamos a hacer que la comodidad llegue a todo el mundo, cada uno en sus posibilidades, pero sí, lo de Ciudad Jardín fue una auténtica revolución. Hay un punto, Víctor, que no sé si lo tienes tú algo apuntado, pero me apetecía preguntártelo, que sé que para la gente del barrio históricamente ha sido un punto interesante, que es la hípica o el canódromo que existía en Ciudad Jardín y que durante mucho tiempo ha sido pues un punto, como hablamos de eso, de ocio, de dar vida al barrio, en definitiva. Sí, sí. A mí es una cosa que siempre me llamó la atención y de hecho dediqué un artículo, ¿no? La sombra de la historia, porque ese artículo respondía a mi pregunta, ¿no? Porque el canódromo, porque además hay ya Ciudad Jardín se amplió. Ya, pues, bueno, lo que son las obras del barrio original se paralizan en los años 30 y ya, pues, el desarrollo del barrio ya se desarrolla, pues, en barriadas de la autarquía, de la posguerra, pues, en el entorno de lo que luego fue Hospital de la Cruz Roja, y hay algunas viviendas construidas precisamente en plena guerra civil. Incluso después el llamado grupo del canódromo, ¿no? Que ya está, pues, la parte más justo por encima, ¿no? De las viviendas del barrio original, muy cerca de lo que es el pabellón deportivo, que es el antiguo canódromo. Estas viviendas que son de los años 50, lo curioso es que son más antiguas que el canódromo. El canódromo se pone en marcha a principios de los años 60 y es una iniciativa, es un momento donde era un espacio donde el ayuntamiento había un proyecto de stadium. Tenemos claro que los equipamientos de Ciudad Jardín se van desarrollando más lentamente. La parroquia de Cristo Rey pues, se hace ya a principios de los años 40. Yo creo también en los equipamientos escolares, ¿no? Pues también se van haciendo. Allí es emblemático el Instituto de Sierra Bermeja. Claro, que fue el tercer instituto de Málaga. Sí, claro, el Martirico Gaona. Emblemático, Fue Sierra Bermeja. Pues Sierra Bermeja, también, bueno, por del Pilar tenemos una serie de equipamientos y Y había un parque municipal, ¿no? Que va a utilizarse para espectáculos hípicos en los años 40 y 50 y después, a partir de una iniciativa privada, se va a hacer un canódromo, ¿sí? un espacio para carreras de galgos. Y eso, claro, parece que en la España de los años 60 pues se pusieron de moda por el tema de las apuestas y en varias ciudades españolas pues hubo canódromos. Y en Málaga pues tuvo uno, creo que eran unos empresarios catalanes que consiguieron el terreno. Claro, allí pues había también un espacio de club social casi, de restaurante. Y curiosamente el canódromo tuvo una vida que creo que no llegó a la década, no recuerdo exactamente, pero cerró a principios de los años 70. Pero sin embargo, pues el nombre del canódromo sí, la gente lo recuerda, se quedó, efectivamente. Y luego, bueno, pues en sus terrenos, pues cuando se va a hacer el pabellón de Ciudad Jardín, que es el primer pabellón deportivo moderno, amplio. De la ciudad de Málaga. Claro, que va a tener Málaga, que bueno, va a ser escenario, pues, bueno, sobre todo de los primeros éxitos del Caja de Ronda, Unicaja, ¿no? Que Unicaja. Antes del Martín Carpena, pues era la referencia de sobre todo del baloncesto, ¿no? Y ahora ya ha quedado más como un pabellón de barrio, pero claro, durante muchos años fue el pabellón de referencia que ocupa el lugar de ese canódromo que a su vez, ¿no? Pues ocupaba pues el lugar de ese espacio hípico, ¿no? Que el ayuntamiento también utilizó durante un tiempo, ¿no? Totalmente, sí. Es que es fascinante la historia de los barrios de Málaga. Sí, es que así. Y mucha gente sé que se va a alegrar de escucharlo porque le van a venir recuerdos, no hace falta ser del barrio para saber quién visitó el canódromo o quién ha vivido recuerdos, como dices, con el Caja Ronda, con Unicaja, y que va al final a vivirlo, a revivirlo. Y eso es siempre interesante. Y además nosotros estamos muy cerquita de Ciudad Jardín, con lo cual... Exactamente, sí. Nos toca cerca, aquí desde Martirico. Estamos ilumbrando prácticamente el barrio. Víctor, no sé si te queda algún apunte o alguna cosa que te apetezca comentar. Pues bueno, creo que lo hemos comentado. No sé si se ha quedado algo en el tintero, pues me imagino que sí, siempre hay cosas que se pueden Siempre hay cosas que se pueden seguir añadiendo, pero como te vamos a traer a muchos más podcasts, pues ya lo vamos retomando. Igualmente esto, yo siempre Qué lo buen digo, paseo, pero sí, me gusta igualmente que luego la gente que nos deje también comentarios, el recuerdo, información, yo que sé, que la gente lo comente, que nos va a gustar seguro. Nos da muy buenas ideas. Exactamente. Víctor, mil gracias, de verdad. Pues, gracias siempre a vosotros un placer siempre por tenerte. acogerme tan bien, con tanta hospitalidad. Un placer, de verdad.
Ahora nosotros nos vamos a quedar citados para más podcasts y yo creo que lo de los barrios lo vamos a retomar. Vamos a ver qué más podemos hacer. Sí, lo vamos a retomar. Hubo una temporada que hacíamos mucho paseo por barrios de Málaga, pero sí que es cierto que esas historias pues, merecen ser rescatadas, ¿no? Así que en esta temporada, en este año, después de los 200, vamos a proponernos. Sí, tenemos deberes. Totalmente. Muchas gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.